Dios Padre que nos ama y que tú vives, nuestro Padre Dios, te agradecemos tanto. Tú que amas a los hermanos, estamos aquí en la mañana reunidos juntos en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice a los hermanos que tú amas tantos y para que puedan estar llenos de corazón. Cada una de las personas que están reunidos aquí conocemos muy bien que son muy preciosos seres ante ti. Señor, tú que conoces la situación de cada uno, ayuda para que ellos puedan levantar la fe santamente para que puedan vivir correctamente ante ti. Especialmente los hermanos que están en la enfermedad y que no pueden estar contigo, o por la tentación que está en la oscuridad que no han podido estar aquí. Señor, igualmente esté con ellos para que ellos puedan levantarse de nuevo. Especialmente esté con nosotros con el seminario bíblico en inglés y en español, para que la obra de ti pueda manifestarse en esta iglesia. Especialmente a través de la palabra de hoy, danos el cambio en nuestro corazón y que toque nuestro corazón a través de tu palabra. Solamente pedimos en tus manos y hemos orado en nombre de Jesucristo, que agradecemos tanto. Amén. Con la palabra de inicio vamos a buscar Génesis 26. Génesis capítulo 26. Génesis 26, versículo 1. Yo les voy a leer. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 28 al 29. Versículo 28 y 29. Estos dos versículos vamos a leerlo juntos. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Les saludo una vez más. Buenos días. Vamos a saludar unos a otros adelante y atrás y al costado, diciendo: se ve más hermoso hoy. ¿Han dicho lo que yo les pedí? Creo que no usaron la misma palabra. Cada domingo estamos aprendiendo Génesis, a pesar de que es corto, cada capítulo lo estamos pasando.
porque en un capítulo hay muchos contenidos y para hablar de todo obviamente es difícil. Solamente estamos enfocando de los contenidos importantes. La palabra de hoy he puesto que es Isaac quien es bendito. Y pienso que es un contenido muy importante acerca de la bendición. Si quieren ser benditos, ¿verdad? Yo pienso que si te quiere bendición carnal, pero bendición espiritual también. Isaac tiene significado de risa. Hay que reírnos juntos. Disculpen. Reírnos es muy bueno. Isaac era quien reía. En sí Dios permitió mucha bendición a Dios. Dios permitió mucha bendición a Isaac. Versículo 29 dice que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. En versículo 29 dice que vosotros sois los que son benditos. Está hablando acerca de Isaac. Y Isaac era una persona que estaba muy bendito de Dios, pero viendo la condición de Isaac, estaba en un momento donde era muy difícil recibir la bendición. En sí, Génesis 26 está hablando acerca de la equivocación y un error grande que Isaac cometió. En capítulo 26, versículo 1 está diciendo, capítulo 26, versículo 1, vamos a regresar, yo les voy a leer. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. El inicio de 26 está hablando acerca de un error necio que cometió Isaac. Dios prometió. Dios dijo y prometió que yo te voy a dar la tierra prometida de Canaán. Y dijo para que esté ahí, para que no se apartara. Pero primeramente, Abraham, quien era el antepasado de la fe, se fue. La tierra bendita de Canaán, lo que llegó era el hambre. ¿Qué pasa si uno recibe la promesa? Ahí tiene que quedarse. Teniendo la fe que el Señor dará la bendición, Dios tenía que quedarse en Canaán. Pero Abraham, cuando llegó el hambre, no pudo soportar y salió de ahí y fue a la tierra sur. Y por equivocación otra vez se fue a Egipto. En sí, Abraham 2 veces no creyó en la palabra y salió a Egipto, a la parte sur de la tierra. ¿Saben quién es el más necio? Es Isaac. Isaac. No hay ninguno que se llama Isaac aquí, porque yo digo que Isaac es necio, por eso me siento mal. Pero Isaac sí escuchó la palabra de Dios, su promesa, e incluso vio que su padre se equivocó 2 veces. Pero en el tiempo de Isaac otra vez llegó el hambre. ¿Y qué habrá hecho Isaac? Ay, mi padre
en el hambre bajó a Egipto, bajó a la parte sur. Y él sí sufrió muchas dificultades. Yo en cualquier situación no me voy a bajar. En sí ese es el corazón correcto. Pero pasando poco tiempo, cuando llegó el hambre, Isaac otra vez repitió el mismo error. ¿Es sabio o necio? Disculpen, es un tonto. Es muy necio. Él quizás habrá recibido la reprensión de Dios. ¿Por qué eres tan necio? ¿Por qué tú no puedes recibir la lección? Y no solamente eso. Abraham, para mantener la vida, incluso mintió que su esposa era su hermana mayor. Pero Dios realmente lo ayudó para que Sara no recibiera ninguna dificultad. ¿Isaac habrá conocido de esta historia o no? Obviamente que sí. Yo pienso que sí lo habrá conocido. Pero ¿qué pasó? Isaac cometió el mismo error. Versículo 7. Versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Isaac también cometió el mismo error. Jamás tiene que casarse con ese tipo de hombre. En sí, para mantener su vida, su esposa, quien es Rebeca, engañó que es su hermana. En sí era Isaac quien cometió el mismo error, exactamente igual que su padre. Normalmente, ¿qué aprende más rápido? ¿Lo malo o lo bueno? Lo malo se aprende más rápido. Pero Isaac cometió el mismo error. Ante nuestros ojos, el hombre Isaac pareciera que ni siquiera tiene la fe. Porque no creyó en la promesa de Dios y se fue a la parte sur. Y en segundo lugar, Isaac parece que es muy cobarde. Porque para sobrevivir, engaña que su esposa es su hermana. Sí, el hombre Isaac es un cobarde y pareciera que no tiene fe. Pero en Génesis 26 podemos ver el contenido donde Isaac es bendito. ¿Qué quiere decir esto? No tiene fe, también es muy cobarde, pero ¿qué bendición va a recibir? Es correcto que sea regañado de Dios. Así lo puede pensar, pero raramente Dios dio la bendición a Isaac. ¿Cuál sería la razón? El contenido importante aparece en Génesis 26. Es igual que nosotros. Somos tan débiles. También somos muy cobardes. Pareciéramos que tenemos la fe. Y ante una situación hay muchos momentos donde actuamos sin fe. Cuando llegó el hambre, Isaac, quien bajó hacia la parte sur, ese mismo Isaac también puede estar en mí. Pareciera que uno habla que puede hacer muchas cosas ante Dios, pero cuando llega una situación no saben qué hacer, y esa escena puede estar en nosotros. En nuestra vida a veces pasamos muchos temores y también no sabemos qué hacer. A veces decimos mentiras y también muchos errores. Eso es nuestro aspecto. Tenemos muchas dificultades, muchos pecados, y así uno puede pensar.
¿Hay alguien como yo? No tiene requisito de recibir bendición. Que yo reciba sufrimiento es algo obvio. Así será. Lo maravilloso es que Dios bendijo a Isaac. A veces nos falta la fe, tenemos mucho miedo, somos tan débiles. Pero nosotros tenemos el requisito de recibir la bendición de Dios. ¿Por qué Isaac habrá cambiado a una persona de recibir mucha bendición? Isaac quien recibió la bendición. Hoy vamos a aprender de él cómo pudo recibir la bendición a pesar de que él llevó una vida con muchos errores. Una persona que no tuvo requisito de recibir la bendición, pero lo recibió. Nosotros también no teníamos el requisito, pero Dios está preparando una bendición maravillosa a nosotros. Eso es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cómo Isaac pudo recibir la bendición? Vamos a aprender hoy de algunos puntos. Vamos a ver capítulo 26, versículo 14. Yo les voy a leer. Desde el versículo 13 mejor. 26, versículo 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. A través de una gracia muy grande, Isaac cambió su vida tremenda y también muy prosperado. Versículo 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado, dice, y se engrandeció de hacerse muy poderoso. Solamente al leer este versículo, qué bueno nos sentimos. Dice que se enriqueció. Muy rico. Ay, yo también quiero ser así. Así pueden pensar. Pero Isaac, como estaba muy enriquecido, las personas de alrededor empezaron a tener celos. Pero los filisteos que estaban ahí y tuvieron envidia y hicieron echar fuera a Isaac. Porque en versículo 14, en la última parte, dice, los filisteos le tuvieron envidia. A través de la envidia, sufriendo injusticia, él tuvo que salirse de ese lugar e irse a otro lado. Qué injusto es esto. Y cada vez que él tenía que moverse a otro lugar, tenía que excavar el pozo. Versículo 16. Dice, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y los filisteos vinieron y cerraron los pozos para que ya no salga agua. Pero Isaac otra vez empezó a excavar el pozo en otro lugar. Y otra vez habían cegado ese pozo otra vez. Pero otra vez, repetió. Solamente Isaac se mueve y otra vez otra vez excava el pozo. Y al final lo llamó Rehoboth. Abrió otro pozo que puso su nombre Rehoboth y tiene el significado de que Jehová nos ha prosperado.
¿Y cómo Isaac pudo recibir esta bendición? Cuando vemos su vida, es tan injusto y es tanto de ira. A través de la envidia y celos, él tuvo que salirse del lugar donde él ya estaba viviendo. Y el pozo que él excavó tenía que ser quitado muy injustamente. En ese momento, pozo de agua era como su vida. Sin agua uno muere. Y solamente para vender un pozo, él invirtió mucho tiempo. Porque habían pozos que eran de profundidad de 30 metros. Imagínense qué difícil habrá sido de excavar el pozo. Sin razón tenía que ser echado fuera. Y sin razón tenía que ceder el pozo. Pero Isaac cedió todo y mantuvo su ira. Es por eso que Dios bendijo a Isaac. ¿A quiénes se le llegará la bendición de Dios? A los que son débiles y a pesar de que no tienen la fe, los que pasan la prueba de Dios, ahí es el momento cuando llega la bendición de Dios. El hombre Isaac, cuando él no tuvo ninguna razón de recibir esos sufrimientos, ¿cómo él pudo sobresaltar esas pruebas? Esa respuesta está en versículo 12. Versículo 12. Vamos a leer juntos. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. En versículo 12 dice que cosechó Isaac aquel año 100 por 1. Él cultivó preparando para la cosecha, pero se multiplicó por 100. ¿Esto es posible o imposible? Sí, a comparación del año pasado se subió 50%. Uno puede decir, wow, usted tuvo suerte. Claro que se puede pasar. Ayer yo sembré y vamos a decir que hemos vendido $200 y hoy hemos vendido $300. Oh, qué buen negocio, qué bien que le pasó eso. Uno puede pensar así. Pero ayer vendí $200 de mi cosecha, pero hoy gané 20,000. Esto no es solamente agradecimiento, sino esto es un shock. Entonces, les doy otro ejemplo. Mi patrón tiene un corazón muy bueno. Y por semana me da $200. O por ejemplo, un día me da $200. Y dice, oh, muchas gracias. Pero de repente un día me llama y dice, me da $20,000. Qué bueno sería si nos encontramos con un patrón así, ¿no? Qué gozoso solamente de pensar. Una semana trabaja y es $10,000. Perdón, $100,000. O sea, piensen de esto. Ay, ojalá que me encuentre con alguien así. Entonces yo voy a pensar, mi patrón, creo que se enloqueció un poco. Así que de un resultado por 100 veces más, esto no es algo normal. El año pasado la cosecha salió bien, pero de repente este año 100 veces más. E Isaac comprendió. Esto yo no hice. Isaac conoció que obviamente este resultado de mi cultivo no es lo que yo hice. ¿El qué cosa habrá comprendido? Todo lo que yo tengo, Dios me lo dio. Él comprendió. Esto no es lo que yo puedo obtener con mi esfuerzo humana, pero Isaac lo habrá conocido.
Toda la bendición que yo tengo, Dios me lo dio. Es por eso que Isaac pudo pasar la prueba. Pareciera que era injusto de lo que le quitaron su pozo de agua, también todo su cultivo. Fue quitado todo. Pero Isaac pensó, esto tampoco era mío. Yo pensé que era mío. Yo no tenía nada. Señor me dio 100 veces más. Todo esto me fue traído por Dios. Esto me lo dio Dios. Esto comprendió Isaac. Y lo que dice es que es temer a Jehová. ¿Qué quiere decir temer a Dios? Es temer a Dios y que todo el origen es reconocer que todo el origen viene de Dios. Esto es temor. Isaac siempre recordó en su corazón, todo lo que yo tengo, Dios me lo da. Esa bendición Dios me lo dio. Por eso Dios me da el poder de que yo pueda pasar todo. Si yo lo pienso bien, eso es correcto. Y si las personas quieren tener algo, pero primeramente si entra en mi bolsillo, uno no piensa que yo robé de otros. Piensa normalmente que esto desde el principio era mío. Por eso es difícil ganar dinero, pero es más difícil gastar. Así era Isaac. Isaac, porque temió a Jehová, él conoció que todo el origen viene de Dios. Es por eso que él pasó la prueba. Esto muchas veces sale en la historia en la Biblia. Y alguien representativo es Job. Job 1. Job 1:19. Job 1:19. Yo les voy a leer. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1 está expresando específicamente de las razones de por qué Job tuvo que pasar por aflicciones. Dice, un día toda su riqueza desapareció. Y también versículo 19. Dice que un gran viento vino del lado desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Incluso sus jóvenes, o sea, sus niños murieron. Los 10 hijos de él murieron. Imagínense de esta situación. O sea, no sabe qué decir solamente al perder la riqueza. Pero 7 hijos y 3 hijas. En el mismo día se cayó la casa y todos ellos murieron. Imagínense de esta situación.
no creo que habrá tenido fuerza para vivir. ¿Por qué pasó esto? Yo creo que habrá quejado mucho a Dios. Pero miren versículo 22. Versículo 22, vamos a leer juntos. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Saben qué quiere decir desprojar? Es de quejar, es a quejar a Dios. Quejar es peor, es un pecado. El versículo 22 dice que él no pecó y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropositar es quejar y quejar es pecar. Job en una situación increíble. ¿Cuál fue la razón de que él no quejó? Versículo 21. Vamos a leer juntos. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lo que él comprendió es que quien me dio y quien me lo quitó es Jehová. Había algo que Job realmente vivió poniendo en su corazón. Todo lo que yo tengo, el Señor me lo dio. Es por eso que yo lo perdí todo. Pero Job ni siquiera se quejó y dijo que esto no es que sea injusto. Y esto se llama temor. Isaac temió a Dios. Es por eso que a pesar de que le fue quitado toda su riqueza y a pesar de que fue quitado su pozo de agua, en unas situaciones así, él nunca se enojó. Es igual que Job. Él perdió todo, pero tampoco se quejó o clamó a Dios, porque quien me lo dio es Dios y quien me lo quitó es Jehová. El ser quien es el origen de todas las cosas, él conoció que es él quien me lo dio. Es por eso que Isaac recibió la bendición. Lo que Dios nos pide es para que temamos a Él. Si lo pensamos bien, todo es de Dios. En Génesis 22 aparece que Abraham dio como holocausto a Isaac. ¿Cómo él pudo dar su primogénito a Dios? Con toda la firmeza. Obviamente, Abraham también tuvo la fe. Pero en ese momento lo que comprendió es que Dios dijo, ahora yo entiendo que tú me temes. El significado de temor es reconocer que todo viene de Dios. Esto es temer. Si teme, no va a estar tentado. Si no sale según lo planeado, todo va a ser colapsado y no puede aguantar. ¿Por qué? Porque es la manera como yo no temo. Si es que yo vivo en el mundo, la mayoría de veces no sale como yo planeo. Sufrir injusticia, hay mucho. Pero ¿quiénes pueden pasar de esa prueba?
son los que temen a Dios. Vamos a buscar Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2. Versículo 2, si lo han encontrado, yo les voy a leer. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 2 está diciendo que está muy sufrido. Dice, mis hermanos míos amados, si encuentran con muchas dificultades, quiero que tengan en cuenta que todo es gozo. Una persona leyó este versículo y empezó a mofar. Dice, claro que sí. Creo que hace mejor que yo. O sea, llegó la prueba y ¿cómo puede gozarse? Y empezó a tener todo ira, pero no es solamente una vez, sino muchas pruebas, dice. Hay diversas pruebas. Es difícil de controlar su corazón, pero dice para que lo tenga como sumo gozo. Si fuese yo, le diría a Dios, disculpe, ¿tú puedes reírte en esta situación? O sea, yo estoy sufriendo, pero hay personas que me ríen. En ese momento, más que sufrimiento, uno puede odiar a más a esa persona que esté mofando de mí. Sí, estoy sufriendo, pero al costado mío se está riendo de mí. Imagínense de esta situación. Pero lo que Dios dice es que se encuentra con diversas pruebas, pero dice que hay que tomarlo como sumo gozo. ¿Cuál es la razón? Versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo explica que es la prueba? Dice que es la prueba de vuestra fe. Que la razón que dice que la prueba es de vuestra fe es que a través de las pruebas nuestra fe se pone más firme y también puede crecer. Lo maravilloso es que diga que es prueba de fe. A través de la aflicción uno puede ir aprendiendo de cómo temer a Jehová. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay algo muy increíble. En la prueba, si es que uno teme a Jehová, uno aprende acerca de la paciencia. Y podemos ser más perfectos. Y uno puede ser más preparado ante Dios. Lo que es más importante ante Dios es temer a Jehová. Pero en la prueba uno va aprendiendo de cómo temer a Él. Y en medio de eso, a través de nosotros nos hace aprender la paciencia, nos perfecciona. Y no solamente eso, sino nos hace que seamos hombres preparados ante Dios. Isaac, Job, Abraham, ellos eran los que pasaron por prueba. Ellos conocieron que todo el origen viene de Dios.
También tenemos que acordar, tengo que temer a Jehová. Todo lo que me dio vino de Dios. Todo el origen viene de Dios. Mi vida, mi riqueza, mi familia, todas mis cosas. Quien me lo dio es Dios. No hay que olvidarnos. Y eso es temer a Dios. Si es que yo vivo siempre acordándome de esto, a pesar de que llega la dificultad o prueba, a pesar de que es difícil, es un poco menos difícil. Pareciera que voy a morir por sufrir injusticia, pero sí puedo soportar. Pueden pasar. Y en ese momento lo que me da es lo que me dio Isaac, me da esa bendición también. Isaac faltó en muchos casos, sí, también tenía mucho temor, pero pasó toda esa prueba. Y él nunca olvidó que quien me lo dio todo esto es Dios. Y como resultado llegó la bendición a Isaac. Y ante Dios, en la fe, él pudo cambiar de tener la fe más firme. Quiero que siempre nos acordemos de esto. Todas las cosas, no es que yo siempre lo tuve desde el principio. Todas las cosas ya eran míos. Hemos venido con las manos vacías. Y vamos con las manos vacías. Mi salud, incluso mi familia, mi ropa, mi riqueza, todo yo no lo tenía antes. Quien me lo dio es Dios. Dios me lo dio. Pero sí que yo sepa, considero y pienso que estos son míos y siempre estuvo conmigo. Pero cuando no sale según lo que yo pienso, al final yo me caigo. Y llega la prueba en mi corazón. Salmos 18, vamos a buscar Salmos capítulo 18. Salmos 18, versículo 17. Capítulo 18, versículo 18, mejor. Capítulo 18, versículo 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Versículo 19, leamos juntos. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Versículo 18 está explicando acerca de una situación desesperada que David tuvo. Dice, envío desde lo alto me tomó. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Este versículo está hablando acerca de que él fue perseguido por Saúl. Y él estaba a punto por morir. Él estaba en un lugar y él pudo escuchar las pisadas de Saúl, de los soldados. Y él pensó, ya voy a morir. Pero David, imagínense cuán anheloso habrán sido sus oraciones arrodillándose así apenas por morir y clamó a Dios. En ese momento David comprendió. Claro, todo es de Dios. Incluso mi vida es de Dios. Lo que él comprendió es la esperanza. Exactamente entendió que todo es de Dios. Y de cómo temer a Dios. Nosotros, ¿cuándo vamos a aprender de temer a Dios? Cuando llega la prueba. Y eso quiere decir que en el momento cuando yo no puedo controlar esta situación, ahí es cuando me arrodillo automáticamente. En los días normales mi oración no puede pasar el muro.
no hay dificultad, todo es rico y no sale una oración anhelosa. Pero cuando yo llego a una situación donde no puede controlar, ay, yo pido a Dios, Dios, sálvame. Desde el profundo de mi espíritu sale ese clamor. Igual que David dio esta misma oración en una prueba muy grande. Conociendo que solamente es el Señor que me dio, que me ayudó, lo que David comprendió es cómo temer a Dios. Versículo 19, yo les voy a leer. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Versículo 19 dice que me sacó al lugar espacioso. El corazón de David se agrandó. Incluso mi vida no es mío. Mi vida pertenece a Dios y todas las cosas pertenecen a Dios. Y como piensa así, ni siquiera se quejó, no se agrandó su corazón. Como lo saben bien, injustamente fue echado fuera y él casi murió. Y en medio de eso David clamó y en una situación así él aprendió de cómo temer y confiar a Dios. Por eso cuando nos encontremos con la prueba sí podemos estar gozosos. Y así vamos a ser más completos y así vamos a ser una persona más preparada ante Dios. Salmo 138. Salmo 138, versículo 7. Salmo 138, versículo 7. Versículo 7, solamente la primera parte yo les voy a leer. Si anduviera yo en medio de la angustia. Solamente al leer ese versículo podemos entender cuánto sufrimiento él estaba, David. Pero versículo 8, leamos juntos. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En medio del sufrimiento, esto es la verdad que David comprendió. ¿Por qué me está pasando estas cosas? Yo quiero vivir correctamente ante Dios. Pero David estaba en una situación tan anhelosa y tan injusto. Pero en Salmo 138, versículo 7 dice, versículo 8 dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares las obras de tus manos. Para que el Señor vea que yo soy el más grande, para que yo pueda temer a Dios, Él permitió esta situación para mí. Esto fue el plan grande de Dios para que me perfeccione. La misericordia de Dios es eterna. Todo esto fue la gracia y el amor de Dios. Esto hemos aprendido. Es igual que Isaac, es igual que David, es igual que Abraham. Es igual que nosotros. También hay que pensar en nuestro corazón. Quien me lo dio es Dios, el Señor. Quien me lo quita es el Señor. Solamente el nombre del Señor puede ser glorificado. En ese momento llega la bendición. También la prueba puede pasar. Y mi corazón no se va a quedar atado en mi prueba.
Igual que Isaac, por pasar la prueba y temer a Dios, cambió su vida a una vida bendita. Y también tiene que ser cada persona una persona de bendición y pasar esas pruebas. ¿Quiénes van a recibir la bendición de Dios? ¿Cuál también es la razón de que puede recibir la bendición? Génesis 26. Génesis 26, versículo 1. Yo les voy a leer. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí podemos ver, solamente leyendo este contenido, que él a propósito quiso ir a Egipto. Aquí podemos ver que Gerar, la tierra de Filisteo, estaba en el camino de ir a Egipto. Pero en el lugar filisteo apareció Dios. Y lo que dice es que no vayas a Egipto. Tú tienes que parar ahora. Pero lo que hizo Isaac es que escuchando la voz, paró ahí. Él canceló su plan y se quedó ahí porque Dios mandó. A veces podemos equivocarnos y quizás podemos hacer según nuestro plan, pero sin saber, porque nos equivocamos. Pero Dios dijo a Isaac: para ahí. En ese momento paró. Por eso llegó a la tierra Gerar y en ese momento llegó la bendición. ¿A quiénes realmente llegará la bendición? Eso es los hombres de obediencia. A veces por la ignorancia nos comportamos lo que queramos. Y por temer quizás nos equivocamos. Pero el Señor nos enseña: no hagas eso, no hagas según tus pensamientos. Y en ese momento, si dejamos nuestros pensamientos, ahí podemos recibir la bendición. Pero ¿por qué aparece el problema? Porque no hay pausa. La pausa es nuestro espíritu. Estamos yendo a una dirección equivocada y la policía está detrás mío. ¿Qué tienen que hacer? Número 1, ignorar. Porque no es mi... Yo creo que no está viniendo hacia mí. Número 2, parar. Es número 2. Está viniendo hacia mí, pero uno viene. La policía dijo para que parara, pero actúa como no escuchó y dice: para. O sea, pero es mi carro. Dice: para, cierra. Actúa como si no escucha y empieza a acelerar. Y así. Incluso helicópteros. Está siendo perseguido. Eso ya es un accidente grande. Algo que pudo parar en $50 está yendo hacia la cárcel. ¿Cuál es la razón? Es ignorar. Dijo para que parara.
pareciera que está en excepción. Eso es ignorar. Hay una persona que después de sermón dice así, ¿me está diciendo a mí? No. Pero en mi corazón dice sí. Algunos cuando escucha el sermón mira alrededor, señalando a otra persona, tú no has obedecido. Es porque en su corazón está escuchando su sirena. Y sucesivamente está parando el carro. Solamente va hacia el lugar que uno quiere. Y así va a tener el helicóptero. Y así va a ser muy severo. Isaac casi recibe la ira. Pero porque él paró, se le fue la ira de Dios. En nuestro corazón también tenemos este paro. El Señor dice que paremos, hay que parar. Algunos no saben parar. Dice que no lo haga, pero sucesivamente está acelerando. Qué miedo. Qué cosa. El resultado. El Señor está misericordioso y nos sigue diciendo. Job 38. Capítulo 33 primero. Job 33, versículo 14. Versículo 14 y 15. Les voy a leer. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dice aquí que el hombre no entiende. ¿Qué quiere decir que no entiende? Esta no es mi historia. Yo estoy haciendo muy bien. Otra persona está hablando. Como hombres, nosotros no entendemos. Dios habla y otra vez. Incluso en el sueño dice que para. No hagas eso. Va a estar en gran problema. Pero uno ignora. Y así en el último va a tener muchos problemas. Que uno sea necio no es pecado. Pero que uno ignore la alerta, esto es un gran pecado. En Proverbios dice, los que ignoran la palabra vienen a la destrucción. Hay que tener cuidado para que no ignore la palabra de Dios. Lo importante en la vida cristiana es la vida de obediencia. Porque aprendemos la palabra. ¡Ay, qué divertido! Está haciendo muy bien. Pero lo más importante es para que nosotros aprendamos. En Colosenses 1 está hablando acerca de la oración de Pablo. Y dice que uno esté digno para que se goce a Dios.
En Colosenses 1, versículo 9 dice, seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Apóstol Pablo realmente quiso para que él esté lleno de la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué quiso ser lleno de conocimiento de su voluntad? Para que él conforme, para que ande digno en el Señor, para agradarle en todo. Tiene que estar lleno en el corazón para ponerlo en práctica y así el Señor va a estar gozoso. ¿Han escuchado de los fariseos? ¿Saben cuál es la diferencia entre fariseo y un creyente verdadero? Si hablamos de conocimiento, los fariseos conocen mucho más. Ellos conocieron todos los detalles de la Biblia. Pero fueron reprendidos. ¿Por qué? Porque no era una vida de agradar a Dios. Ellos manifestaron su conocimiento, pero no pusieron en práctica. No hubo un paro en su corazón. Dios le dice, tú quien eres hijo de... Él dijo que son hijos de Satanás. Y mira alrededor. ¿Quién? No sabe qué está diciendo a sí mismo. Por eso, porque no pusieron en práctica, fueron juzgados. Por eso en nuestra vida cristiana, cuando nosotros obedecemos más, el Señor es más gozoso y esto es el camino de la obediencia. Hay una característica que obedece a Dios. ¿Saben quiénes pueden obedecer? Vamos a buscar Salmos 119. Salmos 119, versículo 120. Salmo 119, versículo 120. Salmo 119, versículo 120. Vamos a leerlo lentamente. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, de tus juicios tengo miedo. Dice en 121, mi juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Los que hacen son los que temen a Dios. Dice, ay no, yo no lo sabía, yo me equivoqué. Así teme. Yo también, es vergonzoso, pero la policía me paró también. ¿Uno teme o no? ¿No? ¿No teme? Yo sí, tenía miedo. Y así me seguían. Y casi no me capturaron, pero yo escuché la sirena. Y yo pensé, obvio no va a ser yo. Pero solamente yo era el único que estaba manejando y me di cuenta que soy yo. Y tenía mucho miedo. Y algunos también uno puede rogar, dame un boleto barato. Una policía me dijo, no te preocupes, te voy a dar un ticket barato, porque después me di cuenta que era muy caro. Él me mintió. Y solamente escuchando la sirena, me temo. Así yo me doy, estoy haciendo lo posible para tener cuidado. Pero hay alguien más temeroso. La policía, uno puede temer a la policía, pero no a Dios. No le importa. Dice, no será mi carro. No seré yo.
Entonces, ¿a quién está hablando? Obvio a mí. Es peligroso que piense que es una excepción. Por eso tiene que temer la palabra de Dios. Así yo puedo cambiar si temo a Dios. Y esas personas tienen la esperanza. Pero hay personas que no tienen esperanza. ¿Saben quiénes son? Los que no temen. Y ellos solamente se rinden. En Romanos 1 habla acerca de la persona que se rinden. ¿Quiénes son los que son abandonados? Leyendo Romanos, 2 veces sale que Dios desamparó. ¿Y qué miedo es eso? ¿Quiénes son? Los que fueron predicados pero ignoraron. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Uno 28. Capítulo 1, versículo 28. Muchas veces sale. Versículo 28. Voy a leer. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Uno 28 dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque a pesar de que fue dicho la palabra, no escucharon y solamente hicieron lo que ellos quisieron. Es por eso que Dios abandonó a ellos. Es diciendo que me rindo. Por eso ante Dios vamos a ser una persona de obediencia. Ya estamos en marzo. Pareciera que estamos al inicio del año, pero ya estamos en marzo. Obviamente yo habré tenido muchos planes. Yo cuánto de mis metas estoy obedeciendo, cuánto progreso hubo este año. Aunque sea una cosa. Cuando uno vaya a la obediencia tiene que agradecer. Pues hay algo que les quiero pedir. El inicio de terminar es la obediencia. Y hacia Jerusalén ellos también decidieron para subir. Cuando entra a Jerusalén, Dios conoció que va a sufrir. Decidió para subir a Jerusalén Jesús. Y el inicio de la obediencia es la determinación. Aunque sea una cosa. Los domingos yo no voy a faltar. Aunque sea los miércoles, sí o sí voy a venir. Y lo que no tengo que hacer, voy a parar. O de desobedecer a Dios, o de engañar a Dios, y de que me racionalice, tengo que parar. Esto es la manera de la bendición.
Y así el Señor lo mira preciosamente. Vamos a regresar a Génesis 26. Génesis 26, versículo 23. Génesis 26, versículo 23, yo les voy a leer. Y de ahí subió a Berseba. Versículo 25, yo les voy a leer. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Una de las cosas que Isaac pudo recibir la bendición es que era una persona de templanza. Si leemos 26, podemos ver que Isaac, no podemos ver de que capítulo 26 no habla de que él se airó. Él tenía paz. Y por eso en una situación injusta, él subió a Berseba. Y en 25 dice que él subió al altar, edificó un altar. Nosotros somos dominados de las emociones. Uno es dominado por las emociones. No va a la iglesia. ¿Por qué? Porque me enojé. ¿Cree que voy a ir después de eso? Dice, hermana, venga al distrito, a la reunión de distrito. ¿Tú conoces mi situación o no? Pero el hombre Isaac, él es quien dominó las emociones. En esta situación también subió a Berseba. También edificó el altar y fue hacia Dios. Y como controló sus emociones, él llevó una vida de bendición. ¿Saben por qué las personas pierden la bendición? La razón es porque no puede dominar las emociones. Son dominados de la emoción. Y no puede llevar la vida cristiana. Ay, hoy estoy muy deprimido, no voy a ir. De su preocupación propia. Uno dice, no, yo no quiero ir porque el hermano viene. Obviamente nadie dirá esto. Por ejemplo, nada más. Porque está siendo controlado, también afecta a su vida cristiana. Miren a Isaac. Perdió todo. Pero aún va a Berseba. Y llama a Dios. Isaac pudo controlar sus propias emociones. ¿Qué tipo de hombre tiene que ser? No tiene que ser controlado por las emociones. Hay unas personas que cuando están felices pareciera que va a hacer todo. Cuando están felices parece que son Pablo. Ay, hermano, no puede hacer eso. Hermana, ni siquiera puede hacer eso. Parece que son Pablo. Pareciera que va a hacer algo grande. Pero después se desaparecen. Ya no están en la iglesia. ¿Cuál es la razón? La vida cristiana lo hace con la fe, pero no con las emociones. Pero si no puede dominar la emoción, uno es dominado por las emociones. Vamos a ir a Génesis 25.
Génesis 25, versículo 28. Génesis 25, versículo 28. Si lo han encontrado, lentamente lo vamos a leer juntos. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Los que no pueden controlar su emoción pareciera que no tienen ningún templo en su corazón. ¿Saben qué significa eso? Los que no pueden controlar sus emociones es como el patio de Satanás. Solamente está jugando porque no hay ningún muro. Mi corazón tiene que bloquear, pero pareciera que su corazón ya no tiene ningún muro. Por eso tiene que dominar su emoción. Les pregunto, ¿es fácil o difícil controlar sus emociones? ¿Es fácil o difícil? Es muy difícil. Pero les voy a dar una manera. Han venido muy bien hoy. Han venido muy bien. Vienen todas las semanas. Pero quiero que lo prueben. Una iglesia dice que hay que morder los dientes cuando quiere controlar sus emociones, pero que controle que muerda sus dientes no va a controlar las emociones. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 5. Primera Timoteo 1, versículo 5. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 5, leamos juntos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En Biblia inglés está diciendo que el propósito de este mandamiento es el amor. Esta palabra es de amor. ¿Por qué nuestro corazón no puede ser controlado? En sí, el amor hace controlar las emociones. En 1 Corintios está hablando que el amor no es fingido y también solamente... Y dice que tampoco actúa mal y no busca su propio beneficio. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Porque uno piensa de las maldades. Dios está hablando de algo imposible. ¿Una piensa de la maldad o no? Mentira. Sí, siempre piensa de la maldad. Es igual que yo también. Yo también quiero iniciar la mañana de buenos pensamientos. Pero lo que siempre pienso es de pensamientos malos. Ah, pastor, ¿es de verdad? Sí, yo soy así. Porque soy muy débil.
Pero tengo que leer la Biblia para que mi corazón cambie. Por eso yo a veces me sorprendo y oro a Dios. Hay algo que yo comprendí, que realmente mi naturaleza no cambia. Realmente es muy pecaminoso. Yo soy muy malo. Y llevando la vida cristiana, de eso me doy cuenta. Pero dice el amor que es no fingido, que no hay que pensar en la maldad. La palabra de Dios presiona mis pensamientos malos. Esto es el propósito de la palabra. Es muy importante la palabra en la vida cristiana. Yo también viendo ese versículo, cuando sube una palabra rara en mi corazón, yo siempre abro la Biblia y otra vez escucho la palabra. Y yo me doy cuenta de que sí, está malo. Y yo puedo controlar mis emociones. Especialmente Isaac, que es una persona de meditación. En Génesis 24:63 dice que había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Especialmente Isaac era quien meditaba. ¿Qué es la meditación? La meditación es pensar de la palabra. Y algunos dijeron así. Leer la Biblia es igual que manejar y mirar la vista. La meditación es parar y mirar la vista. ¿Qué cosa uno puede recordar más? ¿Qué cosa uno puede recordar más? Cuando pasa así, nada más, o si no para y mira. Así es la meditación. Por eso los hermanos tienen que meditar. Pero uno no sabe qué es la meditación. En inglés se dice que es meditación, pero esa palabra vino de medicina. La medicina y la meditación es misma etimología. Por eso que sea un capítulo, tiene que leer uno a uno. Algunas personas leen como 20 capítulos al día. Pero demoran menos para leer un capítulo. Obviamente es necesario leer rápido, pero si es necesario, aunque sea un capítulo al día, hay que meditar. Hay algo que necesitamos. Es un lapicero. Y segundo es un subrayador. Yo lo puedo comprar, de verdad. Quiero que lo ordenen hoy. Esto realmente le puedo comprar. Ahora tengo muchos gastos. Pues quiero que agarren un lapicero y palabra a palabra quiero que lo miren. Y si no entiendo una palabra, quiero que lo miren. El significado. Y si no entiende la definición, puede entender. Y en su corazón puede entender todo ese significado y puede quedar grabado. Quiero que mediten. Así puede cambiar su corazón. Es un corazón que no puede controlar. Y así va a ir cambiando su palabra.
en su corazón. Así fue David, así fue Josué. Todos estaban apreciando en la Biblia que amaban la meditación. Está bien si es que demora mucho tiempo. 40 minutos está bien. Pero aunque sea un capítulo, quiero que den su tiempo para que agarren un subrayador y marquen lo que les gustó, especialmente en el tiempo de la mañana. Porque en la noche está muy cansado. En la tarde tiene que dar su tiempo. Y no quiero que lo lean con celular, sino con su Biblia. Porque no puede subrayar en su celular. Pues un capítulo puede demorar mucho. Y eso es medicina. Eso es medicina para mi corazón. Y se va a tener el corazón como de Isaac. Eso va a ayudar a recibir la bendición de Dios. Pues como Isaac quiero que sean hombres de meditación. Así quiero que sea un año que pueden poner en práctica. Vamos a regresar a Génesis 26. Génesis 26, versículo 29. Génesis 26, versículo 29. Vamos a leer esto juntamente. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Hoy hemos aprendido juntos la palabra como Isaac quien recibió la bendición. Él tuvo la fe, pero también tuvo mucho temor. Sin embargo, Isaac era un bendito. ¿Cómo él pudo recibir la bendición? Él venció la prueba, temiendo a Dios. Isaac es hombre de obediencia y él paró. Es por eso que recibió la bendición. Él era una persona quien pudo controlar sus emociones. Era hombre de meditación. Y así quiero que sea nuestra vida, pareciendo a Isaac con mucha bendición y mucho gozo. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre, que tú vives, te agradecemos tanto. Esté con nosotros y bendícenos para que puedas ser lleno de la gracia y del agradecimiento. Especialmente esté con nosotros para el seminario bíblico en español y en inglés, para que muchos puedan obtener la vida. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén.